Hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, pues ahí estamos. La carta a los romanos, ya sabe usted, la hemos venido ya estudiando ya hace un par de meses y nos ha dado mucha bendición. Yo le puedo decir que esta es la carta donde encontramos más doctrinas. Es la carta doctrinal por excelencia. Pero la doctrina terminó en el capítulo 11. Y a partir de aquí, el apóstol Pablo comienza a hablar sobre los deberes de como cristianos nosotros tenemos que hacer. Y entonces, para poderlos cumplir, el apóstol comienza con los primeros dos versículos donde nos dice que nosotros tenemos que presentarnos al Señor como sacrificio vivo. No hay manera que nosotros podamos desarrollar una función correcta delante del Señor si no nos presentamos como sacrificio vivo, sabiendo que Dios está con nosotros y que mi presencia a través de la sangre de Cristo es agradable al Señor, pero tengo que presentarme delante del Señor y para poderlo hacer así, dice el versículo 2, que tenemos que renovar nuestro entendimiento, que no nos conformemos a este mundo, sino que tenemos que renovar nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, una vez con ese entendimiento que tenemos que morir a nuestros deseos carnales y tenemos que moldear nuestra mente no al mundo como hasta ahora lo hemos hecho, sino que moldear a la mente de Cristo, nosotros entramos a este punto y en el versículo 3 nos dice Pablo, ¿verdad? Y como ya nos ha dicho, tienen que venir ustedes con nada de soberbia, con la soberbia hasta el suelo y la humildad arriba, y como muertos y con un pensamiento, como muertos en la carne, vivos para Dios y con un pensamiento puesto en Cristo. Entonces Pablo nos dice, digo pues, ya que tenemos esa calidad, digo pues, por la gracia que me es dada. Es decir, cuando habla de gracia, Pablo está refiriéndose al llamado, al privilegio, al don que Dios le ha dado de ser apóstol. Dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Es decir, la carta estaba dirigida a la iglesia que estaba en Roma, situada en Roma. Entonces, Pablo dice, por la gracia, es decir, por mi apostolado, por el hecho de ser apóstol de Jesucristo, en esa gracia, en esa autoridad les digo que cada uno de vosotros dice que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Entonces nos dice que nosotros tenemos que pensar, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, está hablando Pablo que no vengamos con nuestros deseos carnales a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a estar en medio de los hermanos, de los redimidos de nuestro amado Señor, sino que vengamos con un corazoncito humilde y sabiendo que Dios depositó en nosotros, oiga,
una medida de fe, refiriéndose Pablo a los dones espirituales que Dios depositó en nosotros. En otras palabras, si alguien llega a la iglesia diciendo, yo quiero ser líder de tal cosa, líder de evangelismo, líder de diáconos, líder, o quiero ser pastor, dice aquí, tienes que pensar de ti con cordura, pensando en el don que Dios ha puesto en ti. Entonces, cuando usted logra ubicar el don, usted tiene que trabajar su don. Pastor, ¿y cómo logro ubicar el don? Tiene que servir en la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que hay algo nuevo en usted que le permite desarrollar una función específica en el cuerpo del Señor Jesucristo. Dijimos el miércoles pasado que los dones son provisiones del Espíritu Santo para cada creyente. Y estos son dados al creyente en el momento que recibió a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es decir, en el momento del nuevo nacimiento, en ese momento también es el bautismo del Espíritu Santo. Y como le dije el miércoles pasado, que el bautismo del Espíritu Santo no es otra cosa más que la incorporación de usted al cuerpo de Cristo, de usted y de todos los cristianos. Nadie pudo ser incorporado al cuerpo de Cristo si no es a través del bautismo del Espíritu Santo. Es decir, nos hace parte del cuerpo místico de Cristo. Dije la vez pasada que el bautismo en el Espíritu Santo no es un evento espiritual. Sí es un evento espiritual, pero no es un evento espiritual posterior al nuevo nacimiento, ¿verdad? No tiene usted que estar en otro momento y tener un éxtasis. No, usted en el momento que usted recibió al Señor, allí se efectuó, ¿verdad? Porque no viene por voluntad de hombres nuestro nuevo nacimiento, sino que viene por voluntad de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien ¿cómo se llama? Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una vez que el Espíritu Santo nos llama, nos hace nacer de nuevo, nos incorpora al cuerpo de Cristo y nos dota, es decir, nos da un don específico que va a ser utilizado en el cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, ese don no es según nuestra capacidad humana, sino que según, como lo vimos el miércoles pasado, lo vimos según es dado según la voluntad divina, o sea, según la voluntad del Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo lo que hace aquí es la voluntad de Dios y la voluntad de Cristo. Las palabras de Cristo es lo que nos va a repetir a nosotros. Entonces, prácticamente el Espíritu Santo deposita en nosotros cualidades de Cristo específicas que nosotros vamos a desarrollar. Y aunque somos muchos los hermanos, los cristianos en el mundo, todos tenemos diferentes dones, ¿verdad? Y en una sola iglesia local hay hermanos con diferentes dones para diferentes funciones. Y estas funciones, si bien es cierto, están puestas en todos los creyentes, sin excepción, muchos cristianos tienen su don espiritual escondido, nunca lo han utilizado. Ese don no les va a abandonar nunca, nunca les va a abandonar, pero solo va a ser utilizado para la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo del cuerpo místico de Cristo, en funciones de la iglesia, en operaciones de la iglesia y a través del Espíritu Santo. Entonces, si alguien no está en el Espíritu, su don no puede ser utilizado. Por eso es que la Biblia nos llama a dos cosas: a andar en el Espíritu y nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. Esas dos situaciones sí son posteriores al día que recibimos a Cristo. Andar en el Espíritu es caminar en la voluntad de Dios, y ser lleno del Espíritu Santo es en comunión con Él constantemente. La llenura del Espíritu Santo no es algo que usted dice, bueno, yo ya estoy lleno del Espíritu, ya estuvo. No es así. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo y eso puede durar un momento en la medida que usted le ha buscado a Él
y de repente usted comienza a alejarse de él, la llenura del Espíritu Santo comienza a abandonarle y con él la utilización de los dones. Y es hasta que usted va a buscarle de nuevo, hasta que se rinde al Señor otra vez, que el Espíritu Santo vuelve a llenar. No que el Espíritu Santo se va de usted, no, el Espíritu Santo ahí queda. Pero la llenura es algo que usted tiene que buscar diariamente. Diariamente, la búsqueda constante. El don ahí está, pero el don solo es utilizado a través del poder del Espíritu Santo. Cualquiera que sea el don que Dios le ha dado a usted, es utilizado cuando usted está tomado de la mano del Espíritu Santo. Si usted se aleja un poco de su vida cristiana, su llenura disminuye y al disminuir la llenura, disminuye el poder que nos hace utilizar el don espiritual. Por eso es que ninguno de estos dones va a ser utilizado a través de la carne. Eso es imposible, amados hermanos. Podemos nosotros fingir ser algo, pero realmente cuando nosotros fingimos algo, esa es una operación de Satanás y no del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que eso es bien delicado tratar de fingir algo, fingir dones específicamente los que para las iglesias carismáticas conocen como el bautismo en lenguas y todas esas manifestaciones del Espíritu, que en caso de no ser verdaderas, en caso de que un cristiano para sentirse que es espiritual decide imitarlas, el supuesto don, pues esta persona está trabajando, está actuando en la carne, y cuando actúa en la carne, Satanás actúa por nosotros. Satanás siempre es imitador de la obra que Dios hace, siempre. Y quiere destruir la obra que Dios hace. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien pendientes al respecto, ¿verdad? También, y tenemos que entender que el hecho de que yo tenga un don, de que usted tenga un don, no nos hace más espirituales, porque somos espirituales en la medida que buscamos al Espíritu Santo, buscamos la palabra de Dios, somos personas de oración, nosotros nos volvemos espirituales. No porque alguien diga que habla en lenguas o porque tiene este o este otro don espiritual, es una persona muy espiritual. No, eso lo hace la comunión con el Señor. Entonces, muchas denominaciones, pues, tienen al don de lenguas, por ejemplo, como sinónimo de madurez espiritual, cuando el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corintios que son como niños, ¿verdad? Como niños en la fe. Y hay demasiadas cosas que los mismos corintios ignoraban, ¿verdad? Y lo que Pablo les escribió, a nosotros nos quedó escrito para que podamos comprender y no tratemos de imitar ese error de la iglesia de Corinto. Entonces, mi querido hermano, recuerde que el don se utiliza para provecho de la iglesia. Dijimos también el miércoles pasado que cuando usted utiliza su don, usted bendice a toda la iglesia. Cuando, digamos, tienes el don de maestro, de la enseñanza, como dijo Pablo, úsese en la enseñanza. Entonces, si Dios le ha dado ese don, usted comienza a enseñar dentro de la iglesia y toda la iglesia es bendecida. Cuando su don es el de hacer misericordia, es decir, ayudar a las demás personas, y usted lo utiliza, usted bendice a toda la iglesia y todos somos bendecidos y aprendemos, que es lo más importante, aprendemos de usted. Probablemente alguien no tenga el don de servicio. Eso no quiere decir que no puede ser servidor. Claro que puede ser servidor, pero el servidor que tiene don de servicio son aquellos servidores sobresalientes en su entrega. No que valen más, sino que tienen el don de servicio. Entonces, probablemente alguna persona no tenga el don de servicio, pero puede aprender a servir con solo ver al hermano. Y así, cuando el cristiano viene y desarrolla su don,
todos somos bendecidos, pero cuando estamos llenos de envidia, estamos llenos de enojo, llegamos a la iglesia, por ejemplo, con un corazón en la carne, es imposible que nosotros desarrollemos una vida espiritual. Y como decíamos también el miércoles pasado, es un error que usted quiera llegar a la iglesia buscando la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que estar en usted. Y usted tiene que tenerla en su casa. Y cuando va a la iglesia, usted la lleva con usted. Porque cuando usted no va en la presencia del Señor, no ha buscado al Señor, usted va en la carne. Y entonces necesita que el ministerio de alabanza toque fuerte y haga esto, y que el pastor venga y tenga un tremendo sermón o regañe o qué sé yo, para que usted se sienta espiritual de nuevo. Amados hermanos, usted tiene que buscar al Señor personalmente y usted tiene que ir lleno del Espíritu Santo a la iglesia para que los dones que Dios ha puesto en usted bendigan a todas las personas que estamos en la casa del Señor. Y todos somos ministrados y todos somos edificados. Y la Biblia dice que es necesario que así todos podamos llegar a la altura del varón, que nosotros, del varón, cuando se dice varón, es varón o varona, ¿verdad? De la altura del cristiano que nosotros debemos de tener. Entonces, hasta que todos lleguemos a una misma medida, altura de fe. Así que, amados hermanos, cuando nosotros no desarrollamos nuestro don, nos estamos afectando nosotros principalmente porque no recibimos la bendición de ser utilizado por el Señor. Y segundo, la misma iglesia deja de recibir la bendición. Y es como cuando el apóstol Pablo hace una comparación del cuerpo humano con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro cuerpo, tenemos diferentes miembros y todos tienen diferente función, ¿verdad? Y ninguno, pues, tenemos 10 dedos en las dos manos, en cada mano 5 dedos y todos los dedos son importantes, todos tienen su función, los dedos de los pies, los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el corazón, los pulmones, todo tiene funciones diferentes. Entonces, nosotros en el Señor igual. Pero cuando un miembro del cuerpo está enfermo, no solo está enfermo el miembro, sino que está enfermo todo el cuerpo. Si sus problemas son con los riñones, todo su cuerpo se va a sentir, ¿verdad? De tal manera que cuando hay personas que sufren por ejemplo, de insuficiencia renal, afecta los riñones, todo su cuerpo se afecta. Entonces, cuando el hermano se ha dejado mover por alguna situación de problemas en su casa, problemas en el trabajo, abandonó la lectura bíblica, abandonó la oración y no está caminando en el Espíritu, tampoco va a obrar en el Espíritu y la iglesia no va a ser bendecida. Y al no ser bendecida por él, comienza a no crecer y luego a decrecer. Porque una persona así comienza a contaminar al resto hasta que llega un momento que todo el cuerpo está enfermo. Entonces, amados hermanos, por eso es que esta parte de los dones está puesta en los deberes del cristiano, porque nosotros tenemos que utilizar nuestro don, no para nuestra gloria, porque todo lo que hacemos es para la gloria del Señor, pero tenemos que rendirnos al Señor e utilizarnos para bendición de toda la iglesia. A veces, y no a veces, sino que siempre, todo esto tiene un costo, ¿verdad? Costo en tiempo, costo en esfuerzo, en lo que los hermanos crecen, de repente dañan, algunos hermanos no llegan en el espíritu, sino que llegan en la carne, hacen malos comentarios, provocan situaciones difíciles, y el hermano que se ha esforzado para poder hacer las cosas bien, si no está bien puesto en el espíritu, se va a sentir mal y va a ir decayendo, y la Biblia dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos decaerá. Si bien es cierto, eso es para principios tribulacionarios, pero es un principio que se aplica en todo momento. Y entonces, cuando un hermano continúa en ese estado de carnal,
y comienza a contagiar a otros. La iglesia se comienza a convertir, en lugar de ser una iglesia espiritual, una iglesia llena del Espíritu Santo, se vuelve una iglesia carnal. Y allí hay mentiras, allí hay fornicación, allí hay chambres, allí hay todo tipo de pecado, siendo la iglesia del Señor. Entonces, amados hermanos, por eso es que esto es tan importante. Oiga bien, es tan importante que nosotros decidamos tomar estos deberes nuestros, entender que el Espíritu Santo puso un don en nosotros y tenemos que utilizarlos, y que dicho don no se puede utilizar en la carne, sino que se tiene que utilizar en el Espíritu. Y por eso es que la lectura bíblica, la oración, el estar congregado y la voluntad de presentarse como sacrificio vivo, amados hermanos, son aspectos totalmente necesarios para la vida de cada creyente. Y tan mal entendido esto de los dones espirituales que ha sido punto de división entre iglesias, ¿verdad? Porque hay algunas iglesias que le dan demasiado énfasis a los dones espirituales, y usted ha entrado a iglesias carismáticas que están danzando, que están gritando, que están hablando en lenguas, que algunos se mueven de una manera y de otra manera, y yo dice, ¿qué pasa? ¿Aquí qué pasa? El apóstol Pablo en 1 Corintios 12, ya lo vamos a ver, da algunas reglas que se deben tomar en cuenta para el desarrollo de la vida cristiana cuando nos desenvolvemos unos con otros, y esto principalmente de los dones espirituales. Lo vamos a ver en un momento. Pero entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que entender esa función. Y esa función es importantísima para toda la iglesia, y hacerlo en el Espíritu y hacerlo en amor, porque la característica más grande de la iglesia es que nos amamos los unos a los otros. Y cuando hay ese amor, la gente se va a dar cuenta que ahí está obrando Dios y que hacemos la voluntad de Dios. Cuando esos dos aspectos están en la iglesia, amados hermanos, el enemigo no tiene mucho donde actuar. Porque en el Espíritu Santo nosotros podemos lucir lo que hablamos ya hace algunas semanas, la armadura de Dios para el cristiano. Podemos utilizar el yelmo de la salvación, que no nos permite dudar. Nos recordamos que Dios nos ha salvado. Podemos utilizar el escudo de la fe, donde dice la Escritura que se apagan los dardos de fuego del enemigo. Estoy yendo al revés, si usted se da cuenta. Podemos utilizar la coraza de justicia, ¿verdad? Que es la vida haciendo la voluntad de Dios, la vida, nuestro testimonio, ¿verdad? Cubriendo nuestros aspectos principales, porque cuando nosotros caminamos haciendo lo bueno, amados hermanos, nuestra justicia es lo que es lo que nos ayuda. El camino en la justicia del Señor es nuestro mayor respaldo. Por supuesto, el cinto de la verdad, el hecho de que seamos sinceros y caminemos en la verdad, nos sostiene. Entonces, amados hermanos, cuando caminamos así, el enemigo por supuesto, no tiene nada que hacer. Y se me quedaba, ¿verdad? El vestir nuestros pies con las sandalias del Evangelio, ¿verdad? Con el caminar del Evangelio. Pues entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Y por eso es que dice Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos pertenecemos uno al otro, y oiga esto, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y quisiera que regresáramos al versículo 3, porque según la gracia que nos es dada, es lo mismo que Pablo dijo en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada. O sea, Pablo estaba utilizando su don, ¿verdad? Él era un apóstol. Entonces, en esa autoridad, él
él actuaba en esa autoridad. Entonces nos está diciendo, tome la misma autoridad, tome la misma función, tenga el mismo deseo delante del Señor. Y entonces dice, de manera que teniendo, dice, diferentes, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y comienza, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces comienza Pablo y aquí detalla pocos dones, ¿verdad? Porque hay 13 enumeraciones de dones en la Biblia y estas están una está aquí en Romanos y dos están en el capítulo 12 de Primera de Corintios, que ya vamos a entrar a eso. Entonces comienza a hablar con el don de profecía, que para Pablo era uno de los dones principales, ¿verdad? Porque a través de la profecía nosotros presentamos el Evangelio. Esta palabra profecía es más presentar la verdad de Dios que hablar del futuro. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, nosotros estamos profetizando, nosotros estamos profiriendo palabra de Dios para el oyente. Y cuando el oyente escucha la palabra de Dios ministrada por el Espíritu Santo, porque le puedo decir que alguien puede predicar y no por eso estar en el Espíritu, pero cuando esa palabra es ministrada por el Espíritu Santo, esa palabra bendice a toda la iglesia. Por eso es que dice acá el apóstol Pablo, si el de profecía, o sea, su gracia, dice que si la gracia que hemos recibido o el don que hemos recibido es el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, no a la medida de inventos humanos, sino que a la medida de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la medida que Dios nos ha ido dando, le va dando y la palabra que Dios le va dando. Entonces, úsese en profetizar. Y después dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea, como Pablo dijo, no, cada quien tiene que tener el concepto de cada uno conforme a la medida de fe. Y por eso dice que tenemos que pensar de nosotros con cordura, es decir, tenemos que meditar mucho, tenemos que ir a la presencia del Señor y tenemos que servir a los demás para poder determinar cuál es el don que Dios nos ha dado. Y si cuando ubiquemos ese don, trabajemos en ese don, desarrollemos ese don. Fíjense que muchas iglesias, al ver que otras denominaciones abusan del uso de los dones espirituales, deciden ya no hablar de los dones y no saben, no entienden que es el uso de esos dones que es lo que hace que la iglesia prospere espiritualmente. Y cuando prospera espiritualmente, poco a poco comienza a prosperar materialmente. Entonces, amados hermanos, la vida en el Espíritu es tan importante, los dones espirituales son sumamente importantes y que los utilicemos, oiga bien, que los utilicemos, que actuemos y que sirvamos conforme a esa medida de fe. Pastor, y si no sé todavía cuál es mi don, pues póngase al servicio del Señor, póngase a orar, póngase al servicio del Señor, pero acuérdese que tiene que venir como sacrificio vivo, renovando su entendimiento. Si nosotros vamos a servir al Señor con la misma, perdóneme la expresión, con la misma soberbia que servimos en el mundo, nunca vamos a desarrollar, nunca vamos siquiera a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, mucho menos para cuál es la voluntad de Dios para ayudar a los demás. Y eso nos va a frustrar. Siempre que usted sirve en la carne, tratando o imitando el servicio en el espíritu, eso llena de frustración a usted y a las personas que reciben lo que usted hace. No es que que no estemos aptos, todos lo estamos, si usted es creyente, usted está apto para servir, pero tiene que renovar, tiene que ir a la presencia del Señor, así como cuando usted puede tener el mejor televisor detrás de usted o frente a usted, mejor dicho, el mejor televisor, pero si usted no lo conecta al fluido de la energía eléctrica, no va a servir. Ahí va a estar la pantalla oscura, pero hasta que lo conecte, eso va
va a traer todas las luces y las imágenes y usted va a ver todas las películas que usted quiera, pero hasta que lo conecta. De la misma manera, usted tiene que estar conectado con el Espíritu Santo, si no, no trae la bendición, no trae la ministración que la iglesia necesita. Y entonces dice, y sigamos por favor, ya nos vamos a trasladar a 1 Corintios 12, dice, o de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. No es lo mismo ser pastor que tener el don de la enseñanza, no es lo mismo. Pastorear es guiar la grey, ¿verdad? Aunque muchos consideran que el pastor debe ser maestro, pero no necesariamente el maestro, todos los maestros son pastores. Entonces, amados, si alguien tiene el don de la enseñanza, tiene primero que cultivarlo. Y para cultivarlo, usted tiene que aprender. Si usted tiene en su corazón, si usted tiene el llamado, aprenda, mire, inscríbase, lea la Biblia, compre literatura, instrúyase, aunque sea autodidacta, hermano. Escuche palabra de Dios, escuche estudios bíblicos. Ahora con toda la facilidad que tenemos, con toda la lluvia de información, toneladas de información que hay, ya no hay razón para decir no he podido aprender esto. ¿Por qué? Porque lo tiene todo a la mano. Entonces, mi querido hermano, si Dios lo ha llamado, si Dios ha depositado un determinado don, usted tiene que desarrollarlo. Y para desarrollar el de enseñanza, usted tiene que aprender, definitivamente. Tiene que aprender la palabra de Dios. Tiene que escuchar la opinión de Dios. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y entonces cuando usted comience a enseñar, esa enseñanza va a fluir al corazón de todos los que le escuchan y todos los que le escuchan van a ser bendecidos. Ahora sigamos. Dice después, el que exhorta en la exhortación, amados hermanos, este exhortar, usted quiere ocupar una palabra sinónimo, es animar. Sí, porque Dios ha puesto en personas específicas palabras de ánimo que usted las escucha y rapidito usted se vuelve a animar. Hay otros hermanos hay algunos que por más que se digan cosas, pues no logramos animar, más entristecemos a la gente. En cambio, hay otras personas que 4 o 5 palabras en el Señor y el corazón de la gente se va animada. Pues entonces usted descubra ese don y si lo hace, pues utilice en eso, en exhortar a las personas, en continuar. Mire cuánto necesitan las personas, de repente se sienten decaídos, palabras de ánimo, palabras que le permitan volverse a levantar y principalmente en la palabra del Señor, poder abrir la Biblia y utilizar la palabra de Dios para darle ánimo al corazón del creyente que está un poquito desanimado o que está caído. Mire, solo la palabra del Señor, solo la luz de la palabra del Señor y el Espíritu Santo pueden levantarlo. Es más fácil que un inconverso se convierta a que un cristiano que está, como decimos, caído, se vuelva a levantar. Puede ver milagros y no se levanta. Es hasta que él cede su corazón, rinde su corazón al Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene y que ya está en él y lo vuelve a sacudir y la palabra del Señor ilumina su corazón, es que de nuevo el hermano vuelve a levantarse. Así es que, amados, no esperemos llegar a ese punto, no esperemos llegar a ese problema de sentirnos vacíos del Espíritu Santo. Recuerda que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero nosotros podemos contristar y podemos inclusive apagar el Espíritu Santo con el pecado. Entonces, no podemos mezclar estas dos cosas y por eso es que la vida del cristiano, mi querido hermano, es una vida llena de bendición de la presencia del Señor constantemente. No solo vivo como cristiano en la iglesia, sino que vivo como cristiano en mi casa. Leo la Biblia, oro, tengo la palabra del Señor como el mapa de mi vida y en mi trabajo yo aplico la palabra del Señor y no me quedo sin ella. Y entonces en todos los aspectos de mi vida yo estoy desarrollando mi don y estoy derramando bendición del Señor para todas las personas y de una manera muy especial
para los hijos de Dios. Entonces dice, oiga esto, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Fíjense, amados hermanos, que el repartir es hacer, dar bendición a otros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacerlo con libertad. Para esto Dios lo va a bendecir a usted. Ya sea que usted venga y usted pueda distribuir bendiciones, provisiones de la iglesia, que la iglesia tiene para eso, y usted es la persona indicada para poderlo repartir. Usted lo haga sin mirar sin preferir a nadie, sino que hacerlos a todos por igual. A eso se refiere. Entonces, o Dios le va a proveer a usted para que usted pueda ayudar a otros. El que reparte, hágalo con liberalidad, sabiendo que si Dios le da para dar, Él le va a seguir dando siempre. Eso es así. Y entonces dice, o de servicio, perdón, el que preside con solicitud, es decir, el que está en un cargo importante en la iglesia tiene que hacerlo de una manera responsable. No, óigame, eso, estar en cualquier cargo de la iglesia alto, no es fácil, no es sencillo. Yo sé que algunos lo desean, pero si estuvieran en los zapatos del hermano y que ver todas las cosas que tiene que hacer, todas las cosas a las cuales tiene que morir, todo el tiempo que tiene que dedicar y no lo puede ocupar en otra situación, y usted pudiera reflexionar todo lo que el hermano tiene que dedicar, no deseara tanto ese don, ese lugar, si usted no tiene ese don. Pero el corazón carnal desea estar arriba sin importar cómo. Entonces, amados hermanos, tenemos que ir de nuevo al Espíritu Santo para que nos ayude. Y después dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El que ayuda a los demás, no lo haga criticando al que está ayudando, enojándose, molestándose, sino que al contrario, hágalo con alegría, sabiendo que Dios nos va a bendecir, y cuando usted lo hace así, usted bendice a la iglesia, usted se bendice a sí mismo y la iglesia del Señor es ministrada. Fíjense que en 1 Corintios 12, caminemos allá, por favor. 1 Corintios 12 habla sobre los dones espirituales. Dice así, oiga esto. Versículo 1, 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, es importante para la iglesia no ignorar sobre los dones espirituales. Hay mucha ignorancia al respecto, hay una mala utilización de los dones espirituales, y cuando usted los utiliza mal, simplemente no está utilizando el don, está fingiendo un don. Entonces dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a los ídolos mudos. O sea, Corinto era una ciudad sumamente idólatra, y entonces todos los miembros de la iglesia de Roma eran parte ¿cómo se llama? De esto, y de Corinto, que es el libro que hemos sacado en este momento, era una iglesia era una ciudad sumamente idólatra, lo mismo que Roma. Entonces, y habían miles de dioses, entonces miles de actividades, miles de creencias, miles de hábitos paganos, de métodos de adorar al Señor, a su supuesto Señor. Entonces se os extraviaba, dice Pablo, a los ídolos mudos. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que pueda llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, ahí lo que está diciendo, quiero decirles algo, que usted no puede venir y decirse que usted es creyente en Cristo solo porque usted dice que lo es, sino que es el Espíritu Santo quien nos lleva a ser creyentes. Nadie puede maldecir a Jesús
si está en el Espíritu Santo, y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es a través del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que está diciendo es que a través del Espíritu Santo es que nosotros conocimos al Señor, a través del Espíritu Santo es que somos creyentes, a través del Espíritu Santo es que somos incorporados al cuerpo de Cristo, a través del Espíritu Santo es que recibimos ese don, ese don que nosotros tenemos que utilizar. Y entonces dice, y ahí comienza, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. O sea, todo lo que la iglesia haga, todo lo que los cristianos hacemos en grupo o en equipo y a favor del Señor, todo lo hace Dios. Y por eso es que toda labor de la iglesia tiene que ser realizada en el Espíritu Santo. Cuando los líderes de las iglesias toman el tiempo para tomar personas que están llenas del Espíritu Santo y les motivan a permanecer así, la obra que haga este grupo de hermanos, óigame, va a ser permanente, va a ser de mucha bendición. Y después dice, versículo 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Provecho de quién? Por supuesto de la iglesia. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Amados hermanos, esto se refiere, yo estuve presente en una iglesia cuando un pastor vino y se levantó y le dijo, el Espíritu Santo me ha dicho que tú te vas a casar con fulano. Amados hermanos, eso no es así. El Espíritu Santo no habla de esa manera. Siempre habla para construir, siempre habla para edificar, ¿verdad? Y la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría están inmersas en la Escritura, en la palabra de Dios. Y es usted, conociendo la palabra, poder entender la palabra y usted poder enseñar la palabra, usted poder aplicar la palabra en un momento específico. No nos dejemos, no nos dejemos engañar, manipular por diferentes personas, dice el Señor que, y le motivan a usted a que les apoye de una o de otra manera. Eso no es así, amados hermanos. Si Dios quiere que usted haga algo, primero Dios se lo va a decir a usted. Si usted no se lo ha dicho, mire, y alguien le diga, no, mire, el Señor dice que usted me tiene que dar $1,000. Dígale al Señor que me diga a mí primero y yo se los voy a dar, ¿verdad? Y cuando usted esté seguro que Dios le ha dicho que se los dé, querido hermano, déselos. Pero si Dios no le ha dicho nada, se lo está engañando, hermano. Porque Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y hay gente hermanos que dicen tener esta palabra de ciencia y lo que están haciendo es engañando a los hermanos. Y ¿sabe por qué es fácil engañarlos? Y vimos un video que tremendo, qué tristeza ese video, un pastor que dice que en el espíritu y estaba tocando las partes íntimas de las hermanas, y otro que es la unción del zapato, la unción del saco, Dios mío, otros aullaban. ¿Y eso qué tipo de edificación es para la iglesia? El asunto es que los dones, el actuar del Espíritu Santo es edificación para la iglesia, no es para otra cosa. Por eso inclusive hasta el hablar en lenguas que tanto se utiliza ahora y si el tiempo nos permite, aunque pareciera que no, vamos a hablar sobre eso. Amados hermanos, es utilizado de una manera incorrecta y las normas que el apóstol Pablo dejó escritas en este Corintios 12 se pasan por alto, no les interesa. Del 12 hasta el 14 se tomó para hablar sobre esto y se deja a un lado y a la hora del emocionalismo no importa. El apóstol Pablo, la Biblia dice que si alguien habla en lenguas, que hable por turno y no más de 3 y que hay un intérprete. Pero usted llega a estos lugares donde están hablando en lenguas y lo están haciendo como no sé cuántas personas. Y algunos moviéndose de unas maneras todas extrañas que lo que hace, usted dice, ¿y esto qué es? Y lo triste, amado hermano, que las lenguas son para el inconverso, para que el inconverso
que habla un diferente idioma pueda entender las grandezas de Dios que usted está diciendo en lenguas. Pero si nadie le entiende, ¿de qué sirve que habla? Por eso es que Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabras en que me entienda a 1000 que no me vas a entender. Entonces, cuando nosotros no nos sujetamos a esto, amados hermanos, a las reglas que Dios estableció, no estamos obrando en el Espíritu. Y si no estamos obrando en el Espíritu, no hay dones que se estén desarrollando. Y si no se están desarrollando dones a través del Espíritu, no es el Espíritu. Y si no es el Espíritu, es Satanás. Y muchos cristianos se dejan utilizar como herramientas de Satanás y distraen del poder y distraen de la enseñanza y de la administración de la palabra del Señor, porque en estos lugares usted va a ver el sermón dura 30 minutos, 25 minutos y las alabanzas y ese tipo de administración duran un montonazo. Y total que usted sale ahí cansado, ¿verdad? Desestresado porque ya hizo un montón de cosas, pero su corazón no es ministrado. Entonces, amados hermanos, ¿y por qué esta gente encuentra un lugar fértil para trabajar? Porque no leemos la palabra. Porque nosotros mismos no somos enseñados por la palabra. Entonces, si no nos enteramos de lo que Dios dice, y nosotros nos vamos a escuchar lo que el mensaje que trae del Señor, y probablemente esta persona no está en el Espíritu, no nos va a dar un mensaje que enriquezca nuestra alma y va a encontrar en nosotros un terreno fértil para engañarnos. Amados hermanos, por eso es que muchas iglesias deciden, no, yo no quiero nada, yo no quiero saber nada de los dones espirituales, y eso es un error tan grande como el abusar de los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque es a través de los dones y de la administración de los dones y de la utilización de los dones, per- perdón, que la iglesia es bendecida, que la iglesia se desarrolla. Muchas iglesias crecen en número, pero no necesariamente crecen en vida espiritual. Así es que, mis queridos hermanos, definitivamente que nosotros tenemos que volver a la palabra, aprender de la palabra, ministrarnos con la palabra y que el Espíritu Santo nos ministre a todos y cada uno de nosotros para que nosotros podamos llevar a la iglesia lo mejor de nosotros mismos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que juntos nos ministramos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Así es que, mis queridos hermanos, yo no sé qué don Dios ha puesto en usted, pero por favor no se deje manipular. Solo para que vea lo que dice el versículo 30, dice el versículo 29, perdón, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, oiga esto, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y comienza el apóstol Pablo a hablar del amor. Entonces, amados hermanos, solamente para terminar, quiero recordarles, amados, que, que es tan importante para la iglesia que usted desarrolle sus dones espirituales. No pudimos entrar a ver más profundo los dones espirituales. Algunos consideramos, y vamos a desarrollar y vamos a aclarar por qué consideramos que algunos ya no están vigentes, que solo fueron en su momento. Y vamos también a mostrar cómo dice la Biblia que se tienen que desarrollar los que sí están vigentes. Entonces, dice después, y volviendo a Romanos, amados hermanos, volviendo a Romanos 12, 9, dice el versículo 9, Romanos 12, 9. El amor, oiga esto, igual que los dones, no deben fingirse y no deben tomarse el lugar que no nos corresponde. El amor sea sin fingimiento. Ese es un deber de cada cristiano. El amor, yo no debo fingir el amor. Pastor, ¿y cómo hago yo para amar a todos los hermanos si hay hermanos que no me son simpáticos? Mire, hermano,
eso nos pasa a todos de alguna manera, o nos pasaba a todos de alguna manera. Como pastor uno aprende a amar a todos los hermanos, a encontrar en ellos la riqueza que Dios ha puesto en ellos. Entonces, yo lo que hacía al principio, cuando estaba nuevo en la fe, al principio, a veces yo me discutía con hermanos, pero usualmente cuando yo decidía, no, yo no puedo estar discutiendo con los hermanos, no puedo ser como en el mundo. Dios me manda a amar a mi enemigo y a amar a mi prójimo y por supuesto a mi hermano. Entonces yo en mi casa, y eso yo lo hacía y me funcionó perfecto. Todos los días con la persona con la que yo estaba teniendo problemas. Yo en mi casa llegaba en la noche y le decía, Señor, Señor, tú sabes lo que siento. Tú sabes por qué estoy molesto. Y a veces se lo contaba yo al Señor como si el Señor no lo supiera, pero sabiendo que Dios lo sabía. Y entonces, y al Señor yo le decía, Señor, pero yo hago todo eso a un lado y en tu amor yo lo amo. Ayúdame a aprender a amarlo también en el mío. O sea, que fuese sincero, pues. Y entonces el Señor poco a poco iba limando asperezas, pero yo cuando veía al hermano actuaba como que si yo lo amara verdaderamente, aunque de momento yo estuviese molesto con él. Pero yo actuaba como que lo amaba y yo, Señor, en tu nombre yo lo voy a hacer. Y no estaba siendo hipócrita, no, porque yo estaba tratando no con el hermano, estaba tratando con el Señor. Y entonces el Señor fue quitando todo problema y empecé yo a llevarme bien con todas las personas. No, y no porque yo les caiga bien a todas las personas, si no es así. Hay personas que son súper carismáticas. Yo reconozco que no soy así. Pero así me tomó Dios y así me hizo pastor Dios. Entonces tenía yo que aprender y veía a otros hermanos cómo hacían para llevarse bien con todos y veía la forma que lo hacían y entonces aprendía yo. Entonces de esa manera todos nos ministramos. Y si usted está teniendo problemas con alguien, haga lo mismo. En la noche, vaya al Señor y dígale, Señor, yo estoy molesto con esta persona, pero en tu amor yo lo voy a amar. Ayúdame a amarlo también en el mío. Es decir, que no sea fingido, sino que sea completo. Y dice después, mire, mi hermano dice, el amor sea sin fingimiento, después dice, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Esa es una cosa tan difícil porque la Biblia dice que somos malos. Me dirá, pastor, ¿cómo va a creer que yo soy malo? No, así dice la Biblia. Yo no le estoy diciendo que yo digo que usted es malo. Que dice la Biblia que no hay ni uno bueno, dice el Señor. No hay quien haga la voluntad de Dios. Entonces, en el entendido de que todos somos malos y que el Señor nos va ayudando, nos transforma, nos muere por nosotros, murió por nosotros en la cruz, nos va transformando poco a poco, en la medida que nosotros vamos cediendo, nos vamos pareciendo más a Él, nos va ayudando a ser mejores personas y poco a poco nos va Él ayudando a que veamos lo malo como es malo y no como el mundo hace, que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aprendemos a ver con los ojos de Dios y aprendemos a ver cómo Dios mira todas las cosas. Mis queridos hermanos, yo realmente la vida en el Señor no es fácil porque inicialmente pues estamos todos en este cuerpo, ahí estamos todos en este cuerpo y tenemos que ir dejando las cosas que son de la carne, nuestra pasada manera de vivir, nuestros hábitos pecaminosos, nuestra mente pecaminosa tiene que irse renovando. Y entonces el ayudar a otras personas, el considerar a otras personas mayores que a mí mismo, mejores que a mí mismo, el hecho de yo poder entregar ¿cómo se llama?
mi soberbia, bajar mi soberbia, humillarme para poder servir a otros y preferir servir a otros y tratar de bendecir a otros. Mire, si es que hemos pasado cosas a la hora de servir, que hay personas pues que llegan con problemas a la iglesia y uno trata de darles algo bueno y responden de manera incorrecta. Y entonces, si uno no está bien agarrado al Señor, digo, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar aguantando esto? Porque soy hijo de Dios, porque soy parte de la iglesia, porque tengo que morir a mí mismo, porque tengo que amar sin fingimiento y porque tengo que aborrecer lo malo y ayudarle a todos los demás que puedan ver las cosas de la manera que la palabra de Dios dice. Mi querido hermano, yo quiero decirle algo, Dios le ama. Dios murió por usted en la cruz del Calvario y si usted ya es cristiano, Dios dejó en usted un don que Él espera que usted utilice para bendición de todos los demás. Y cuando usted lo haga, lo van a ir haciendo más hermanos. Y cuando lleguemos al día en que todos los hermanos nos tomemos de la mano del Espíritu Santo, seamos llenos del Espíritu Santo, vamos a hacer una iglesia sumamente espiritual que bendiga a todas las personas. Ay, pastor, eso parece un sueño, ¿verdad? Eso parece una utopía, algo que no se va a realizar. Pero sí puede comenzar en usted, decía un profesor. Yo sé que para ti es bien difícil y tú sientes que es demasiado trabajo el que tienes que hacer. Comienza por el principio. ¿Cómo así? Le dije. Piensa qué es lo que tú sí puedes hacer ahora y hazlo. Y poco a poco tú vas a ir haciendo más. Primer paso, aunque sea pasitos de bebé, pero ríndase al Señor y hágalo. Y le aseguro, mi querido hermano, que Dios nos va a transformar de una manera que ni nosotros ni nuestros seres queridos hubiesen creído que nosotros llegaríamos a hacer. No tiene idea lo que Dios quiere hacer con usted. Y la Biblia dice que el que comenzó la obra no la va a dejar hasta que la termine. No la va a dejar a medias. La obra que comenzó en usted. Así es que llénese de fe, mi querido hermano, llénese de fe. Tome aliento, lea la palabra, ore y empecemos a caminar este sendero de la vida espiritual con gozo, con alegría, sabiendo que, mi amado hermano, sabiendo que lo mejor en nuestra vida está por venir, porque en Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos agradecerte la vida.